para dar mi examen final de proce. Coge tu examen y suerte. Claro. No estudié. Bueno, señor John Monroy, voy al baño, confío plenamente en usted. Voy a llamar a mi tío para que me sople. ¿Otra vez él? ¿Aló? Aló, tío. Necesito que me ayudes en un examen. Que no sabes qué responder. Sí, tío, no sé qué responder. Y es mi final de proce. ¿Quieres que te ayude con el examen? Ya. ¿Cuáles son tus preguntas? Dime. Tío, ¿cuáles son las formas de conclusión de un proceso? ¿Cuáles son las formas de conclusión de un proceso? Ya, las formas de conclusión de un proceso son dos. Puede ser con declaración de fondo o sin declaración de fondo. Ya, ¿cuál es la siguiente pregunta para ayudarte? Tío, me piden que enumere las causales de terminación del proceso según su forma. Que enumere las causales de terminación del proceso según su forma. Ya, en la forma de sin pronunciamiento sobre el fondo, una de las causales de terminación es cuando se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional. También se concluye el proceso cuando el conflicto por una norma legal deja de ser justiciable. Otra forma de concluir el proceso sin pronunciamiento de fondo es por el abandono. Otra razón para concluir el proceso sin declaración de fondo es cuando queda consentida una resolución que ampare una excepción o defensa previa. Otra razón es cuando el juez declara la caducidad del derecho. Y otra de las razones es cuando el demandante desiste del proceso. Ya, escúchame. En los procesos con pronunciamiento sobre fondo concluyen cuando se declara fundada o infundada la demanda. En otras palabras, estoy hablando de la sentencia. Otra forma de concluir el proceso con pronunciamiento sobre fondo es con la conciliación. Después tenemos la transacción. Después tenemos el reconocimiento de la demanda o el allanamiento al petitorio. Y por último tenemos la renuncia al derecho que sustenta la pretensión. Ya, ¿cuál te falta? Que desarrolle ¿qué? El pleno casatorio referente al caso de Yanacocha. Ya, es fácil. Todo comenzó con el problema, el conflicto litigioso que surgió entre los pobladores de Cajamarca y la minera de Yanacocha. ¿Y qué hicieron? Para no llegar a un conflicto judicial y evitar esto, llegaron a ciertos acuerdos. Y todo quedó ahí, tranquilos, con los acuerdos. Pero transcurrido un tiempo, los pobladores comenzaron a contraer enfermedades a causa de todo el proceso de explotación minera que se daba en el lugar donde vivían. Entonces, los pobladores sintieron que habían transado por muy poco. En cierta medida se sintieron estafados por Yanacocha, se sintieron estafados por esas transacciones. ¿Y qué hicieron? Empezaron a interponer demandas y demandas. ¿Pero qué hacía Yanacocha? Yanacocha deducía la excepción de transacción. Y aquí viene la duda. ¿Cabe esta excepción cuando se trata de una transacción extrajudicial o no cabe esa excepción? Y también Yanacocha deducía la excepción de cosa juzgada. Y esto también suscitaba un problema, ya que no se sabía si cabía esa excepción o no cabía esa excepción. ¿Por qué se decía que no cabía esa excepción? Porque cosa juzgada solo hay cuando algo ha sido materia de pronunciamiento de fondo en un proceso. Y aquí había sido transado extrajudicialmente, o sea, no había habido un pronunciamiento de fondo dentro de un proceso judicial. Entonces el problema era si cabían esas excepciones, si deberían ser fundadas o deberían ser infundadas.
todo concluyó en que las excepciones son fundadas, y entonces este pleno concluye en que sí cabe deducir la excepción de transacción cuando se trata de una transacción extrajudicial, y también la excepción de cosa juzgada cabe deducirla. Gracias, tío, te pasaste. Pucha, ¿otra vez? Aló, dime. Las formas especiales de concluir un proceso. Ya, esas son fáciles. Te las digo, espérate. Son el allanamiento y el reconocimiento, el desistimiento, la conciliación, la transacción y el abandono. Según el código, esas son las formas especiales de conclusión del proceso. Ah, ya, tío, ¿verdad que eran 5 las formas especiales de conclusión? Ahora, quiero que me confirmes si la conciliación tiene como misión facilitar el proceso judicial o extrajudicial mediante un acuerdo. También puede ser que es un medio alternativo de resolución de conflictos o arreglo de diferencias entre dos o más personas. Claro, que es gracias a la participación activa de un tercero, que en este caso tendría que ser un conciliador o conciliadores o el juez, ¿cierto? Ya, tío, ya, listo, gracias. A ver, tengo mi ayuda. Conciliaciones judiciales. Artículo 326 del Código Procesal Civil. Esta se da dentro de la llamada audiencia de conciliación, y si nos encontramos dentro de un proceso. Presente las partes, el juez escuchará por su orden las razones que expongan y de inmediato propondrá la fórmula de conciliación que su prudente árbitro le aconseje. También puede disponer la suspensión de la audiencia y su posterior reanudación dentro de un plazo no mayor de 10 días. Artículo 327. Aceptada por las partes la propuesta conciliatoria del juez si versa sobre todas las pretensiones propuestas. Este declarará concluido el proceso si la conciliación recae sobre alguna de las pretensiones o se refiere a alguno de los litigantes. El proceso continuará respecto de las pretensiones o de las personas no afectadas. Y el artículo 328. Efecto de la conciliación. La conciliación surte efecto de cosa juzgada. Ahora la conciliación extrajudicial, regulada en la Ley de Conciliación número 26872. Artículo 5. Definición. La conciliación extrajudicial es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un centro de conciliación o al juzgado de paz letrado a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. El artículo 6. Carácter obligatorio. La conciliación es un requisito de procedibilidad necesariamente previo a los procesos que se refiere el artículo 9 de la misma ley. Por ejemplo, sobre alimentos, régimen de visitas, tenencia, liquidación de sociedad, de gananciales, etc. El artículo 12. Fecha de audiencia. Recibida la solicitud, el centro de conciliación designa al conciliador y este a su vez notifica a las partes dentro de los 5 días útiles siguientes. La audiencia de conciliación se realiza dentro de los 10 días útiles contados a partir de la primera notificación. El artículo 15. Conclusión de la conciliación. Se da por concluida la conciliación por: primero, acuerdo total de las partes. Segundo, acuerdo parcial de las partes. Tercero, falta de acuerdo entre las partes. Cuarto, inasistencia de una parte a 2 sesiones. Quinto, inasistencia de las partes a una sesión. Artículo 17. Conciliación parcial. Si la conciliación concluye con un acuerdo parcial, solo puede solicitarse tutela jurisdiccional efectiva por las diferencias no resueltas. Artículo 16. Acta. El acta es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la conciliación extrajudicial. Su validez está condicionada a la observancia de las formalidades establecidas en la presente ley, bajo sanción de nulidad. El acta de conciliación debe contener lo siguiente:
Primero, lugar y fecha en la que se suscribe el acta. Segundo, nombres, identificación y domicilio de las partes. Tercero, nombre e identificación del conciliador. Cuarto, descripción de las controversias. Quinto, el acuerdo conciliatorio, sea total o parcial, estableciendo de manera precisa los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles, o en su caso la falta de acuerdo o la inasistencia de las partes a la audiencia. Sexto, firma y huella digital del conciliador, de las partes o de sus representantes legales cuando asistan a la audiencia. En caso de las personas que no saben firmar, bastará la huella digital. 7. Nombre y firma del abogado del centro de conciliación, quien verificará la legalidad de los acuerdos adoptados. El acta en ningún caso debe contener las propuestas o la posición de una de las partes respecto de estas. Ya. Con esto, de ley apruebo mi examen.